Reinar nunca ha sido tarea fácil. Durante siglos, ser reina de España era uno de los más altos honores que una mujer podía llegar a alcanzar. Pese a ello, las vidas de estas soberanas nunca fueron un camino de rosas. Vidas de amargura, infelicidad, sacrificio y privación, siempre condicionadas al servicio del país. María José Rubio arroja ahora luz sobre todas las soberanas y princesas de la dinastía de los Austrias. Esta obra es un retrato completo de las mujeres de la dinastía que reinaron entre los siglos XV y XVII, desde la antecesora Isabel la Católica, y todas reunidas en Reinas de España, las Austrias, publicado por la Esfera de los Libros. María José Rubio, gracias por atendernos y bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. Bueno, vamos a situar un poco a nuestros oyentes. Reinas que enloquecieron por amor, como Juana la Loca, damas que tras su prematura muerte nunca fueron sustituidas en el corazón de su rey, como Isabel de Portugal, la esposa del emperador Carlos V, consortes que compartieron el amor del mismo soberano, como las 4 esposas de Felipe II, madres que tuvieron que ejercer la regencia durante la minoría de edad de su hijo, como Mariana de Austria, o reinas que no pudieron dar un sucesor a la corona, como María Luisa de Orleans. María José, ¿qué tienen en común estas mujeres que han perdurado en nuestra historia y también en nuestra memoria? Bueno, todas ellas, aparte de ocupar el trono de España, tienen en común unas vidas bastante intensas, ¿no? Como tú comentabas al principio, son vidas marcadas, muchas de ellas, por asuntos dramáticos, porque el ejercer una función de Estado vitalicia, el estar toda tu vida al servicio del Estado, puede llegar a convertirse en un momento dado en una verdadera jaula de oro, ¿no? Muchas de ellas tienen pues muertes prematuras, muerte debidas a partos. Muchas de ellas son víctimas de intrigas políticas, de los intereses de la corona, es decir, que son vidas nada fáciles, ¿no? Todas ellas tienen eso en común. ¿Y sufrieron en sus vidas? Pues sí, no cabe duda que, bueno, ellas estaban quizá preparadas para el papel que tenían, puesto que todas a su vez son hijas de otros reyes, son princesas ya de nacimiento, y por lo tanto para ellas un destino natural era casi el ser reinas de España, ¿no? Pero aún así, toda la documentación de la época sin duda deja rastro pues del sufrimiento de muchas de ellas. Muchas de ellas fueron víctimas de la tiranía de los válidos, de los poderosos válidos de los reyes, que procuraron en todo momento a lo mejor aislarlas para que no ejercieran la oposición política ni influyeran en las decisiones políticas del rey. Son vidas también condicionadas por su obligación de ser madres, porque no olvidemos que el papel fundamental de una reina es ser madre de un heredero, y eso en esos siglos era casi un seguro de muerte, ¿no? Porque muchas de ellas se dejaron en ello la vida. Bueno, Reinas de España, las Austrias, se une al anterior libro de María José Rubio, Reinas de España, las Borbón, para componer, yo creo que el estudio más completo nunca publicado sobre los personajes femeninos en el trono español. ¿Qué consecuencias después de estos años de estudio ha sacado sobre estas reinas españolas? ¿Qué sensación le queda ahora que las ha dejado atrás? Pues he sacado una enseñanza verdaderamente profunda y muy interesante. Para mí ha sido un proceso maravilloso, ¿no? Los 6 años que he dedicado a estudiar todas las mujeres que han estado en el trono de España, 32 personajes entre reinas y princesas de Asturias, y uno pues aprende realmente lo que es la idiosincrasia del papel de reinar, ¿no? En qué se basan, en qué se fundamentan realmente las monarquías, no solo de los siglos pasados, sino de los siglos actuales, porque todo el pasado sirve para aprender muchísimo de lo que es el presente y vaticinar, si quieres, también un poquito el futuro, ¿no? Claro. Pues ha sido un conocimiento bastante profundo, ¿no? De lo que es realmente el papel de reinar, ¿no? Bueno, nos muestra la vida en este nuevo libro de 12 mujeres singulares que ocuparon el trono español, como decíamos, entre los siglos XV al XVII, como esposas de los reyes de la Casa de Austria. ¿Hay alguna que le haya marcado especialmente, que le haya dejado huella? Pues hay varias, pero alguna de ellas, por ejemplo, la historia de Juana la Loca, que quizás es una de las más conocidas, pero no por ello no deja de ser una historia verdaderamente impactante cada vez que uno se adentra, ¿no? Es esta mujer la primera reina por derecho propio de España, porque en ella se dio la confluencia de los dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón, en que estaba dividido antes España. Es la primera reina de derecho y qué poco pudo disfrutarlo, porque ella heredó un gen de locura de su abuela,
se casó muy jovencita, con 16 años, se marchó a Flandes, porque su marido era gobernador de Flandes, Felipe el Hermoso, y ese desarraigo familiar le provocó una profunda depresión, que fue lo que le desencadenó quizás la locura, ¿no? Algún síntoma de locura. Y lo más curioso es que los hombres de su alrededor, su padre, su marido, su hijo, que era el emperador Carlos V, casi les interesó más usurparle el poder y encerrarla, que estuvo 45 años encerrada en una fortaleza en Tordesillas, antes que ocuparse de su curación, ¿no? Podríamos decir entonces que Juana la Loca fue la que más sufrió de todas las reinas. Pues sí, quitando que, bueno, quizá en su locura a lo mejor no fue capaz de darse cuenta de su También estado, es verdad, claro. Pero fue una vida dramática, porque en su locura fue incluso sometida a maltrato físico, porque, bueno, en esos arrebatos de locura que a veces le daban, pues sus cuidadores, que eran los marqueses de Denia, casi estaban obligados a maltratarla física y psicológicamente para que el escándalo no trascendiera de las murallas de aquella fortaleza de Tordesillas, ¿no? Bueno, no le voy a preguntar cuál de estas 12 mujeres es su favorita, pero a su juicio, después de tantos años de estudio, ¿cuál fue la mejor reina de todas? Bueno, siempre nos queda Isabel la Católica. Isabel la Católica, que es la... Era mucho. es que era mucha Isabel la Católica. Por muy conocido que sea el personaje, Isabel es la gran mujer de Estado de la historia de España, ¿no? Por ello yo le dedico la introducción, aunque no es reina de España, reina de Castilla, porque realmente es la antecesora de todas ellas, es un ejemplo para todas sus sucesoras en el trono. Isabel lucha desde muy pequeña por ganar esos derechos que ella tenía al trono de Castilla. Se casa casi a escondidas con Fernando, que era rey de Aragón, y juntos cogen los reinos, digamos, en un estado casi de caos político y de caos social, y cuando Isabel se muere, lo que lega es las bases del Imperio español. En su reinado se descubre América, se conquista Granada, se termina la Reconquista, hay una revolución total en las instituciones españolas, es decir, que deja completamente el Estado moderno que después durante esos siglos fue España, ¿no? Una mujer con una gran capacidad de gobierno. De gobierno, desde luego. El amor también está presente, porque hay casos muy, muy singulares, por ejemplo, el matrimonio de la reina de Inglaterra, María Tudor, con su sobrino Felipe II, estaba tan enamorada, tan obsesionada con él, hasta el punto de retenerle con 2 embarazos psicológicos, ¿no? Efectivamente, fue un matrimonio totalmente de Estado, porque interesaba en ese momento la alianza de España con Inglaterra, para que Inglaterra se mantuviera como un país católico. Un matrimonio extraño, porque ella era tía de Felipe y era 11 años mayor que él. Era una mujer, además, muy ajada por el tiempo, nada atractiva, con una vida bastante desgraciada anteriormente, y ella se encandiló, se enamoró perdidamente de su sobrino, que entonces Felipe II era pues el gran príncipe renacentista de Europa. Era, aparte de poderoso, pues era un hombre atractivo, ¿no? Con toda la apariencia de los Austrias, rubio y aparente. Y por retenerle a él en Inglaterra, porque él viajó mucho de Inglaterra a Flandes, ¿no? Que Flandes era parte del dominio español, por retenerle a su lado en Inglaterra fue capaz de sugestionarse de que estaba embarazada por 2 veces. Y tuvo embarazos de 14, 15 meses, hasta el punto de que en la corte nadie se atrevía realmente a desengañar a la reina y decirle la realidad, ¿no? Que ya no estaba embarazada. ¡Qué barbaridad! Bueno, o sea que los matrimonios de Estado a veces desembocaban en sí. una pasión verdaderamente moderna, ¿no? Sí. Luego hay otra mujer que también me ha fascinado, que es Mariana de Austria, con esa posible santidad. Yo creo que esta historia la conoce muy poca gente, ¿verdad, María José? Yo creo que es la primera vez que se cuenta, porque fue una de las cosas que a mí más me impactó en la investigación, el descubrir este proceso de beatificación del cual yo jamás había oído hablar. Mariana de Austria se muere casi de las más longevas, se muere con 70 y tantos años, de un cáncer de pecho terrible que llevó casi en secreto, y a su muerte pues empezaron a ocurrir una serie de sucesos extraños. Hubo un eclipse de luna, vieron palomas revolotear encima del féretro como con mucha insistencia, y hubo incluso asuntos de milagros. O sea, una monja tullida que la había atendido durante esa enfermedad de repente curó, hasta el punto de que se decidió abrir un proceso de beatificación para ir registrando todos los milagros que habían ocurrido en torno a la muerte de la reina. Y tan obsesionado estaba su hijo, Carlos II,
por hacer santa a su madre, que después de 3 años después de su muerte, llevó un notario al Panteón Real del Escorial, que era donde ella estaba enterrada, abrieron el féretro para comprobar cómo estaba la momia, y bueno, para sorpresa de todos, se descubrió que 3 años después la momia estaba intacta, es decir, la piel estaba exactamente igual, no desprendía mal olor, todos la tocaron, todos los que estaban allí, los embajadores, el notario, el rey, la tocaron realmente para testificar que estaba muerta, porque estaba realmente como dormida, ¿no? Un proceso muy curioso del cual después no se supo nada más, porque realmente esta reina nunca ha sido declarada santa, pero que la Iglesia quizá luego no lo debió considerar adecuado, ¿no? Pero que existió ese proceso de beatificación. Y ya la última historia, que queremos dejar algunas, es también nos ha sorprendido mucho, los exorcismos que se sometía a Carlos II y su esposa. Cuéntanos un poco, porque la verdad es que es muy curioso también esta historia. Bueno, es que la corte de española de la segunda mitad del siglo XVII es francamente curiosa. Está dominada por ese pobrecito rey Carlos II, el hechizado, ¿no? Llamado el hechizado, porque él fue sumando todos los defectos de sus antepasados debido a la endogamia propia de los Austrias. Ya sabes que se casaban durante 5 generaciones, fueron casándose primos, tíos, tías, todos entre familia, creyendo que fortalecían a la corona, pero realmente lo que estaban haciendo era destruir la dinastía, ¿no? Porque en 5 generaciones fulminaron a los Austrias. Y ese pobrecito rey pues estuvo agonizante desde que nació. Esa corte de Carlos II está llena de camarillas, de intrigas, de espías. Todo el mundo está casi esperando que el rey se muera en cualquier momento, sin heredero, con lo cual se van a dividir el Imperio español entre el resto de los países de Europa. Y en un intento como desesperado por sanar al rey, por salvar el trono de España, pues empezaron a pensar que todos los males del pobre rey, como no sabían que venía de la genética, empezaron a pensar que es que estaba hechizado, que había embrujos en su alrededor. Y entonces durante muchos años se le sometieron a procesos de exorcismo, se trajeron a exorcistas desde Italia, a santeros de toda España, rebuscaron por todo palacio donde podía haber cosas ocultas, encausaron a un sastre que le había puesto, tú sabes que los sastres ponen plomo en los dobladillos para emplomar las chaquetas. Bueno, pues uno de los sastres de palacio fue condenado casi por un proceso de brujería por encontrarle plomo en una chaqueta del rey, y pensaron que ese plomo era un asunto de brujería. La reina también se la sometió a un proceso de exorcismo, es decir, que realmente la vida en palacio en ese momento debía ser un asunto terrible, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, con Reinas de España las Austrias, ¿ha querido rendir un homenaje a todas estas mujeres luchadoras, pasionales? Pues sí, he querido. Porque es que muchas veces, por ejemplo, Mariana de Austria, es que se olvidan. Es una pena, ¿verdad? Yo creo que este libro ayuda a recordarlas. Claro. Normalmente yo he querido sacarlas de ese ambiente meramente ginecológico, ¿no? Que yo digo, porque hasta ahora todas las biografías de lo único que se ocupan es cuántos hijos tuvieron y la fecha de sus nacimientos, de los partos y punto. Y yo quería realmente revalorizar a los personajes, porque todas ellas tuvieron una gran influencia en sus reinados, algunas un mandato específico como regentes o como gobernadoras, pero incluso aquellas que estuvieron más a la sombra tuvieron una influencia bastante notable en el reinado, y sobre todo unas vidas francamente interesantes, ¿no? Donde la parte privada y la pública se mezcla de una manera absolutamente impactante, ¿no? Y lo que yo he querido es hacer una especie de historia de España a través de la vida de estas mujeres, ¿no? ¿Y con qué le gustaría que se quedasen los lectores al terminar de leer Reinas de España las Austrias? ¿Con qué sensación al cerrar la tapa del libro? Yo me gustaría que se quedaran con la pasión de la historia, que realmente la historia es en sí misma un relato apasionante, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas ahí que se mezclan en la historia, pues la intriga política, el amor, el desamor, los asesinatos. Bueno, yo creo que la historia de España es tan rica y daría para tantas películas, tantas novelas, que bueno, me gustaría que la gente le encontrara el punto apasionante de la historia, ¿no? Pues nosotros lo hemos encontrado, nos hemos quedado con ese punto apasionante. María José Rubio y Reinas de España las Austrias, recordemos, publicada por la Esfera de los Libros. Gracias por atendernos y sobre todo, María José, muchísimas gracias por acercarnos a estas reinas de España. Muchas gracias, Susana. Hasta pronto.